El crimen como lo estamos mirando, como se vive actualmente, no es el crimen de hace 30 o 40 años. Los criminales son de los más grandes innovadores de la historia de la humanidad. Decir eso, el crimen es también lamentablemente un fenómeno global y cuya presencia en la actividad pública ha aumentado. América Latina entera ha crecido económicamente, pero también América Latina entera ha crecido en términos de crimen. Los actores criminales venezolanos que han venido no representan el grueso de todo lo que ha venido, pero los que han venido sí han venido con dinámicas criminales más violentas. Más bien, donde ha llegado la migración o algunos actores migrantes han buscado afincarse en los lugares en donde el crimen peruano no tiene control. Y donde hay una organización que tiene control territorial criminal, esa organización también da pie a interferir en las elecciones. ¿Qué piensa entonces de disminuir la responsabilidad penal a menores de 16 y 17 años? ¿Qué es ser joven? 2025 no es lo mismo de que es ser joven 1979. En primera instancia no quiere matar, te mata para dejar un mensaje. La muerte se vuelve un vehículo. Entonces, si el Perú llega a 10 homicidios por 100.000 habitantes, estamos frente a una epidemia. Ojo, no estoy hablando de un muchachito que robaba celulares, estoy hablando que la descuartizaron. Eso en ese momento no era una práctica peruana. La libertad se ha creado para que el ser humano expanda sus capacidades y se desarrolle, pero no para que el crimen desarrolle esas capacidades. Uno no puede caminar tranquilo. O si nosotros, cuando alguno de nuestros familiares llega tarde, es libre de tener. No, vive presa del miedo. ¿Se puede tener un Bukele acá en el Perú? Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Víctor Lucas y quiero darles la bienvenida a otro programa de Piensa Más aquí en Betel. Y en esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante que es cotidiano, pero que no se ha analizado de la manera como lo vamos a analizar ahora, que es de una forma un poco más compleja, más profunda, más conceptual, que es el crimen organizado, el delito, ¿no? La globalización del crimen y todos sus fenómenos, ¿no? Extorsiones, secuestros. Para ello hemos invitado a Julio Corcuera. Julio Corcuera es graduado en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo, licenciado en Derecho. Tiene una maestría en Ciencia Política, en mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es candidato a doctor en Humanidades por la Universidad de Piura. Ha sido viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. También ha tomado cursos en ciberseguridad en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Es un experto en estos temas, ha presentado estos temas, sus trabajos en México, en España, en Perú. Y hoy vamos a tratar con él el delito, el crimen, pero no desde una manera cotidiana, coyuntural, sino desde una manera conceptual, aplicando también ciertos casos a lo que está ocurriendo en el día a día en el Perú y en el extranjero. Julio, un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Betel en Piensa Más. Miklos, honrado de compartir este espacio contigo, con tu audiencia. Encantado de estar Muchas este gracias, día con Julio. ustedes. Muchas gracias, Julio. Y vamos a ir al grano. Vamos a definir qué es el crimen. Sí, acá hay varias formas de verlo. Para el mundo del derecho suele verse como aquello que califica dentro del tipo de lo que dice el derecho penal. Pero el crimen existe, la violencia y demás, es anterior a las legislaciones y demás. Desde la antigüedad, las sociedades han tenido sistemas de protección, sistemas de control y han tenido un castigo para esto. Desde la antigua Grecia y esta práctica de fármacos, ¿no? Que reunían al pueblo y aquel que era negativo para la sociedad era pues arrojado de la sociedad. Pero acá hay algo que es importante decir, no existe posibilidad de organización de la sociedad si no hay un órgano que cumple un rol de control y vigilancia como el de la policía. Por eso se dice que no hay Estado de Derecho sin policía. Weber decía precisamente, ¿no?, que el Estado se constituye, su característica principal es que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Y ese monopolio se tiene que hacer a través de una institución que se llama policía, se llama gendarmería. El nombre va a cambiar. El rol es fundamental en la sociedad. Perfecto. Y aquí entonces entramos a un fundamento filosófico, que el crimen existe porque hay seres humanos que son incapaces de dirimir entre el bien y el mal, o también surgiría en caso de seres humanos que sí son capaces de dirimir entre el bien y el mal, pero van a aplicar otro tipo de vicios, ¿no? Como la ambición, el egoísmo, el sadismo. Es decir, hay un montón de comportamientos del ser humano que lo llevan a delinquir, a cometer crímenes. ¿Cuál es la situación del crimen en la actualidad? Porque en la presentación hablé de la globalización de la economía, de la globalización de los sistemas políticos, de la cultura, pero también se ha globalizado el crimen.
Sí, este es un tema que es poco conversado, porque cuando se piensa en globalización se piensa en el aumento de la exportación, los aumentos de la utilidad económica, y es cierto, eso no es mentira. No obstante, habría que pensar el crimen en otra clave y en otra dimensión también. Por ejemplo, ¿qué es el tráfico ilícito de drogas sino un fenómeno criminal transnacional y por tanto globalizante, donde en el caso del Perú, Bolivia y Colombia, producimos hoja de coca, se transforma y es enviada a preferencialmente Estados Unidos y vía México. Vía México o vía Venezuela en otras rutas. Es un fenómeno global. Ahora, si uno piensa en Cosa Nostra, en Drangheta, en Camorra, que opera, por ejemplo, Drangheta, ha habido interceptaciones telefónicas que operan en el Perú, ¿es eso una manifestación de la globalización? Un actor criminal, un delincuente en el Perú tiene un arma que es Smith & Wesson o es Beretta, no es fabricada en Lima, ni siquiera es fabricada en América Latina. Lo que trato de decir es, el crimen es también lamentablemente un fenómeno global que ha venido creciendo y cuya presencia en la actividad pública ha aumentado. Durante muchos años, saben que en los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, por muchos actores políticos, especialmente de izquierda, han sido vistos como pues, un modelo a seguir. Pero si uno ve ahorita, en enero del 2025, las declaraciones del primer ministro sueco, lo puede escuchar, por ejemplo, pidiendo que se reduzca la edad de punición, de responsabilidad penal de los adolescentes. Acá en el Perú acaba de pasar Alejandro Buñante de Renovación Popular, ¿no? Esta propuesta para castigar a los menores de 16 y 17 años porque supuestamente ya estarían en condiciones de discernir entre precisamente el bien y el mal, que por cierto es una iniciativa que yo apoyo completamente. Pero antes de entrar en estos temas particulares, mencionaba el tráfico de drogas. Claro. ¿Qué otros crímenes son de alcance global? No es el único. Los mercados ilícitos en realidad se han vuelto transnacionales. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso del el tráfico ilícito de armas. Claramente eso es un fenómeno global. Y aquí quiero regresar a un momento histórico. Cuando se da la caída del muro de Berlín y se desestructura la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como en el Perú salió el ministro Hurtado Miller a decir que Dios nos ayude porque la economía iba a pasar por un proceso de reforma y de shock para recuperarse posteriormente, también en la Unión Soviética o la ex Unión Soviética, Boris Yeltsin hizo algo parecido. Entonces, mientras había una crisis económica en esta Unión Soviética y mientras las viejas estructuras se venían a pedazos, encontraban coroneles, mandos militares, ex KGB, fuera de contexto económico y en caos. Pero yo soy un alto mando, ex alto mando de la KGB, estoy en absoluta crisis económica, pero tengo arsenales que valen miles de millones de dólares. Esos arsenales ingresaron al mercado negro de armas. Desde esa época, la AK-47 o el fusil Kalashnikov llegó a México con el nombre de el cuerno de chivo. Llegó a Boko Haram como el arma predilecta. Llegó Nigeria. a Nigeria, a Nigeria con Boko Haram. Llegó a Al Qaeda y se expandió por tantas partes del mundo que incluso las armas que Vladimir Montesinos negocia para hacer llegar a las FARC eran AK-47. Trato de decir, existieron productos en ese afán globalizador que se hicieron pues globales como Coca-Cola o Rolling Stone, llegaron a tocar a la Unión Soviética, pero poco se ha hablado de cómo el flujo de armas ligeras, de fusiles ligeros, se expandieron en todas partes. Eso, y hablo de tráfico ilícito de armas, hablo pues de cómo llegaron a los carteles, a los carteles mexicanos, colombianos, a organizaciones terroristas, de modo que cuando veo una foto de cualquier organización criminal transnacional es fácil encontrar estas AK-47. Cuando cae también el muro de Berlín y se desestructura esta entelequía, ¿no? de sueño socialista, es importante mirar también que en esta Unión Soviética había lo que se conocía como ciudades de las mujeres. Y desde donde antes había mujeres que iban al espacio, a las Olimpiadas o estaban en la productividad, se creó una estructura de tráfico de migrantes y trata de personas con fines de explotación sexual. Y este fenómeno en toda Europa Central se conoció como el fenómeno de las natachas. Es decir, personas que eran ingresadas a sistemas de explotación y prostitución que antes no habían aparecido. Esto hace que luego sea el crimen albanés el que se apodera de estas redes de trata. De ahí pues que quienes nos escuchan han visto esta película Búsqueda Implacable, Taken en inglés. Por eso es que de Liam Neeson, donde justamente las chicas son secuestradas y demás por el crimen albano. Es tan fuerte el crimen albano que el nombre que tiene es el Estado Profundo. El Deep State. El Estado Profundo. Ahora, hablamos de esto, pero un tema, por ejemplo, absolutamente globalizante también
en tiempos de tecnología son justamente los ciberdelitos. Los ataques que reciben los bancos suelen ser internacionales. Las personas, el phishing, ¿no? El scam. Por ejemplo. El uso del WhatsApp para conseguir plata. Desde pequeño a mayor, desde el banco hasta la estafa de la maleta. O hasta los engaños que sean, y esto es terrible, el abuso de las imágenes de abuso de menores de edad promovidas y consumidas desde países desarrollados y en búsqueda de víctimas aquí en medio de nuestros países. Literalmente todo, y esto último, por ejemplo, esas imágenes de abuso es posible solo por la tecnología. Antes ese fenómeno no existía. En verdad, casi todos estos delitos es posible que pasen alrededor. Ha habido casos de extorsión online de extremo a extremo, inclusive con personas famosas en el Perú y en toda la región. La persona recibe una invitación por redes sociales de una persona que le parece atractiva, exhibe imágenes. En Tinder y sí, imágenes y comparte imágenes o graba videos en vivo de su intimidad, mostrando su cuerpo en actitud de coquetería, y luego la otra persona le manda un link diciendo, si no me pagas tanto a través de tal... difúndolas. Exacto. Entonces, pero esto a veces ha ocurrido aquí en nuestro espacio geográfico, pero ocurre también desde afuera hacia acá. Entonces... Sí, todo puede globalizarse. Tenemos entonces el tráfico de drogas, ya no es solamente la cocaína o la heroína, tenemos el fentanilo ahora que es muy duro, ¿no? De hecho, en México los carteles están migrando gradualmente de la cocaína a ese tipo de drogas, trata de personas para prostitución. Para mí el peor delito, el imperdonable, que es la pedofilia, que es una cuestión atroz, que es muy difícil. Yo no tengo capacidad de ver esas imágenes. Creo que la pedofilia para mí es la peor de todas. Y bueno, ahí tenemos ciberdelitos que ahora están, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, los deepfakes, ahora estos audios que han salido, ¿no? Supuestamente con la voz de Gerí, con la voz de Batters, ahora diciendo algo. Las posibilidades son infinitas y podemos concluir de manera preliminar que el crimen, los criminales son de los más grandes innovadores de la historia de la humanidad. Porque cuando se trata de innovar, los criminales siempre están a la vanguardia. Ahora, vamos a ir, por ejemplo, al caso del Perú, ¿no? Estamos viendo una ola de violencia, de criminalidad muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que está pasando acá en el país? ¿Cuál es el diagnóstico general para poder de aquí partir hacia una conversación más amplia? El crimen en el país ha crecido en consonancia con el crecimiento del crimen en la América Latina. En efecto, Marcelo Berman, un profesor argentino, ha escrito un libro en inglés que me parece que el nombre en inglés es más contundente que en español, que se llama More Money, More Crime, que quiere decir que en las últimas 2 décadas... Más dinero, más crimen. Exacto, más dinero, más crimen. En las últimas 2 décadas... América Latina entera ha crecido económicamente, pero también América Latina entera ha crecido en términos de crimen. Entonces, aquella digamos, idea de que necesariamente es solo un tema de mejora económica, es solo un tema de oportunidades. Sí, ciertamente cuando hay mejores constituciones sociales y demás uno puede desarrollarse, pero no es la única explicación. Si no, no se explicaría por qué el crimen aumentó en Suecia o en Dinamarca. Es más complejo que eso. Bueno, en esos países el crimen increíblemente, y eso tiene una correlación directa, digan los multiculturalistas lo que quieran, la evidencia empírica y los estudios lo prueban, que tiene que ver también con la inmigración masiva de musulmanes a estos países europeos. O sea, no es invención, no es xenofobia, es data pura y dura y es realidad cotidiana. Y ciertamente hace 100 años, en 1920, la escuela de Chicago, no la escuela económica de Chicago, la escuela criminológica de Chicago, planteaba para explicar el aumento del crimen italoamericano, la migración como una variable no antimigrante, sino en el sentido de que cuando hay esos procesos es necesario implementar los sistemas de controles necesarios justamente para discernir y controlar estos factores sociales. 100 años después, yo recuerdo mucho, hace 7 u 8 años, periodistas y personas que decían que eran o éramos exagerados los que creían que una migración así como la que llegaba no significaba ningún riesgo. Pero yo lo recuerdo clarísimamente, burlas y demás. Y el problema es, por ejemplo, aterrizando a la realidad peruana, acá nosotros hemos recibido una inmigración de venezolanos muy fuerte. Colombia es el país que más venezolanos ha recibido, son, vamos a decir, estadísticamente, oficialmente 3 millones, un poco más, quizás sean más. Acá en el Perú se habla entre 2 y 2.5 millones, quizás sea más. También hay bastantes en Ecuador, en Chile, y uno tiene clarísimo que la inmensa cantidad de gente que viene al Perú es gente buena, es gente que viene a trabajar.
Sin duda. Esa es la realidad. Entonces, es doloroso para aquellos venezolanos que han venido a hacer el bien al país, que han venido a contribuir a trabajar, a ganarse la vida, que el nombre de su patria se vea manchado por las actitudes de un número importante también de delincuentes venezolanos. ¿Cómo ha cambiado la inmigración venezolana, los patrones y las frecuencias y las magnitudes de los delitos en el Perú? Sí, ahí sí es importante lo siguiente, que como bien comentabas, Miklos, los actores criminales venezolanos que han venido no representan el grueso de todo lo que ha venido, pero los que han venido sí han venido con dinámicas criminales más violentas. Por ejemplo, recordarán todos el caso en San Martín de Porres, este hotel, donde un joven tienen una riña entre ellos y es descuartizado en pedazos, cerca de 18 pedazos, es descuartizado. Y sus pedazos son arrojados y se identifica esto porque cuando lo arrojan envuelto en una toalla y la toalla tiene digamos, el bordado del hotel donde habían estado alojados, sin ningún tipo de reparo. Uno ha visto, por ejemplo, claramente que una serie de imágenes donde estas personas no tienen ningún reparo en asesinar y grabar el asesinato. Eso en ese momento no era una práctica peruana. Algunos actores criminales peruanos han aprendido, se han vuelto más violentos a partir de eso. Ahora, el crimen peruano tiene más, y la extorsión, el control territorial de algunas organizaciones criminales tiene casi 20 años, poco más de 20 años. Más bien, donde ha llegado la migración o algunos actores migrantes vinculados al crimen, han buscado afincarse en los lugares en donde el crimen peruano no tiene control. O sea, no es que han desplazado al peruano, en efecto, en zonas donde el crimen peruano ya estaba establecido, no han logrado ingresar. Ha habido una especie de rechazo de las organizaciones criminales peruanas. Si usted ve en redes sociales, por ejemplo, hace unas semanas, anuncios de organizaciones criminales peruanas amenazando a los venezolanos que se vayan de aquí a allá. En el Callao, por ejemplo. En el Callao fue muy claro. ¿Existe entonces un conflicto ahorita entre las bandas peruanas y las bandas venezolanas? En un primer momento ha existido conflictos y roces, que es normal. Luego ha habido un proceso de subordinación o subcontratación. Entonces se le ha permitido cierto tráfico de trata, por ejemplo, con fines sexuales. Pero hay una especie digamos, de... Un acuerdo. Exacto, ¿no? Una especie de paz mafiosa, por decirlo de alguna forma, para usar una categoría romana. Y en algunos casos las organizaciones criminales peruanas, para cometer ciertos delitos de sicariato, se valen de agentes de otro país. ¿Por qué? Porque no tienen un registro de antecedentes, las cámaras y los faciales que se hacen para la investigación salen en negativo, porque ingresan y salen. Entonces, pero no es que, en mi opinión, y solo mi opinión, el resultado de toda la ola criminal no es responsabilidad solo de que vino la migración y el país era un paraíso. Lamentablemente no es así. Dos cositas muy puntuales. La primera, ha habido un debate no hace mucho en el Parlamento peruano donde se buscaba cómo abordar la delincuencia, ¿no? Y vemos a gente, por ejemplo, Alejandro Muñante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, han planteado la idea de calificar estas acciones como terrorismo urbano. Y por otro lado tenemos a Susel Paredes, ¿no? Que debería, en mi opinión, estar en un circo, no en el Parlamento, hablando de que no se les puede tratar de terroristas. ¿Su posición cuál es? Yo revisé la ley de terrorismo urbano, las propuestas, y yo solo puedo hablar, digamos, en ese punto, conceptualmente la ley de lo que yo revisé. Claro, por supuesto. Esencialmente lo que la ley hacía es agrupar extorsión, sicariato, juntar todos estos tipos penales y plantearlo como la variable terrorismo y tipificar y poner penas. Tal como lo empaquetaron, en mi opinión no era muy productivo. Y voy a argumentar el por qué. Porque cuando lo empaquetan, por ejemplo, y uno veía extorsión en ese empaquetado, por ejemplo, en ese empaquetado, solo extorsión tenía menos pena que extorsión por separado. O sea, hay un tema de error del legislador. Claro. Sí, ahora, si quiere verse desde ese ángulo, desde el ángulo, digamos, del criterio legislativo. Pero si nosotros lo miramos desde la concepción conceptual, ahí la figura es otra. ¿Qué cosa quiero decir? En los años 90, en Italia se vive una lucha interna vinculada por el crimen. La Cosa Nostra cambia de jefe y el nuevo jefe va a ser Toto Riina, Salvatore Riina, un tipo violento que deja los métodos de control, digamos, más sutiles que tenía Tommaso Buscetta y desde Vito Cachoferro se había manejado y aplica pues la violencia. ¿Y qué trae? Toma de los etarra y empieza a poner coches bomba, empieza a atacar y hay un caos generalizado en la ciudad. Es decir, eso es terrorismo. Claro. Eso es terrorismo. Eso no es un delincuente común que solo te extorsiona y demás. Italia designa
al general victorioso contra las Brigadas Rojas de la Chiesa y lo envía como prefecto a Sicilia para combatir a justamente el mal de la Cosa Nostra y de Totorrina. En el día 99 o el 100, muy cercano a los 100 días, el general de la Chiesa, nada menos que el prefecto, el hombre victorioso de las Brigadas Rojas, es asesinado a ráfagas de ametralladora, nada menos que en la ciudad que él había ido a pacificar. Entonces, ante ese contexto y ese caos mundial, hay toda una colisión y eso da origen al debate de la creación de la Convención contra el Crimen Internacional Organizado, que es la Convención de Palermo. Por eso la convención sale en el año 2000, el Perú la integra en el año 2001 y toda esta ola de muerte viene de los años 80. Resultado de esto, muere el general de la Chiesa, matan a un héroe, que era el magistrado Giuliano Falcone, y muere, después de que muere Giuliano Falcone, viene su segundo a atacar a la Cosa Nostra, que es Paolo Borsellino, y también asesinado. En ese contexto se plantea el tema desde la perspectiva de que este delincuente o ya no es un simple delincuente. Exacto, está confrontando. Desde esa perspectiva conceptual y demás, ¿vale la pena mirarlo? Sí. Pero la técnica legislativa aplicada no va en esa línea. Perfecto. Hay un divorcio. ¿No? Ahí es lo que quiero precisar. Atento, Alejo Muñante. Aquí tienes una persona que te puede asesorar y asesorar a todos los parlamentarios. En realidad, a mí me da lo mismo si son de izquierda o de derecha, pero que quieran combatir este flagelo que es el crimen. Pero para reforzar una cosa que sí me parece importante es que el crimen como lo estamos mirando, como se vive actualmente, no es el crimen de hace 30 o 40 años. Y acá hay cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, concretamente, en 16 de diciembre del 2024 y 23 de diciembre del 2024, Trujillo, El Porvenir, un distrito completo. Sí. 6 cuadras de la comisaría, la organización criminal Los Pulpos monta una chocolatada y luego monta una verbena. Y en esa chocolatada montada y la verbena pone su logo ahí en primera. Eso es un reto al Estado mismo. Claro. Ese es un reto. Es decir, y porque si yo pongo un logo de un grupo criminal, quiere decir que alguna legitimidad tiene. Si la gente participa y no se... quiere decir que va ganando espacio. Y donde hay una organización que tiene control territorial criminal, esa organización también da pie, como puede leer en el último capítulo del libro, a interferir en las elecciones. Porque si el candidato quiere venir, entonces yo voy a poner condiciones como actor criminal, quién hace campaña y quién no hace campaña. Quien no es mi candidato es boicoteado, quien sí es mi candidato es chalequeado. Claro. Por eso es boicotear, chalequear. Pero aquí solo, Miklos, permítame concluir con esto que es que me parece importante. Si usted ve las declaraciones del general de la policía de ahí, le preguntan por qué no interviene y demás, dice que como tal no constituye un acto delictivo, porque hay apología al terrorismo, pero no tenemos la definición de apología al crimen. Claro. O sea, bueno, digamos, del lado de ellos... Los instrumentos legales no están ahí. Exacto. ¿Por qué? Porque está pensada en una clave temporal distinta. Ajá. Y porque el debate está yendo por otro lado. Y también complementando esta primera parte, entonces, la segunda es, ¿qué piensa entonces de disminuir la responsabilidad penal a menores de 16 y 17 años? Sí, ese es acaba de salir ahorita un video incluso de este muchacho de 17 años con una mirada completamente perdida. Uno nota que ese muchacho ha tenido... realmente tiene problemas, no sé cuánto se puede arreglar, que explica cómo dispara al chofer. ¿Qué piensa usted al respecto de eso? Este es un tema complejo, ¿no? Y yo puedo dar aristas con el talle del caso. Es un tema además que me parece súper interesante. Y creo que podemos arrancar el tema desde el siguiente ángulo. ¿Qué es ser joven? 2025 no es lo mismo de qué es ser joven 1979. Es un punto muy importante. La categoría de juventud ha cambiado, no dicho por Julio Corcuera, ni por Miklos Lucas, ni por los colegas que están hablando, sino que dicho por nada menos que juvenólogos. Carlos Feizá, por ejemplo, tiene un libro bellísimo que se denomina De la juventud hashtag de la juventud, @ hashtag. Él ve cómo los jóvenes han cambiado, pero usted lo va a ver con amplitud. Y voy a dar algunos ejemplos. ¿De dónde viene y quién decidió que sea 18 años? El Perú lo toma en la Constitución de 1979 como una innovación, porque en ese momento ser joven era a los 21 años, pero lo plantea en el año 79 porque la Constitución española post Francisco Franco lo pone como 18 años. Del Perú toma eso. Pensemos que era ser joven en 1979 o 1980, cerca de 40 años después, las categorías han cambiado, porque ser joven es una variable biológica o cultural.
Porque hay muchas personas en el lande peruano que desde muy chicos se hacen en todo lado, que cargan a la familia en la espalda y prácticamente abandonan la adolescencia y demás, y tienen que madurar más rápido. Y hace 300 años, si no se casaban y tenían 3 o 4 hijos a esa edad, porque se morían a los 28 o 30 años. O sea. En efecto, tomando los mismos argumentos culturales, podemos discutir eso. Un joven del 2025 goza de mayor flujo de información, goza de mayor... Pero además hay otra serie de variables que pueden verse. Por ejemplo, digamos, un joven que toma un arma y mata, o tiene 16 o 17 años, y mata de 4 o 5 balazos a otra persona, o sea, puede discernir qué está bien y qué está mal. No puede decir que para matar no discierne, pero para la responsabilidad penal sí es un angelito. No a mí me ha tocado, Miklos, y solo puedo hablar por mi experiencia. Yo he trabajado, gracias a Dios, en cosas de prevención y en trabajo con jóvenes en riesgo, y yo pongo mis manos al fuego y yo doy fe que hay muchos jóvenes que son rescatables, que son recuperables. Hablo del pájaro frutero, el que se equivocó, el que fue por los amigos, se le puede recuperar. Pero también me tocó alguna vez recibir a un joven que tenía 18, era menor de edad, pero se le acusaba, se le indicaba de que él había asesinado a más de 18 personas. Yo hablé con la madre del joven que me decía que no, pero hablé con el muchacho habló conmigo, detenido en el sistema de justicia juvenil. Y el muchacho me decía a mí directamente que no era cierto esas personas que había asesinado, pero que a esos 11 primeros, sí, él los había matado. Entonces, él además, tuve otra entrevista, porque yo trabajaba en estos temas. ¿Cómo era la actitud de este criminal? La actitud de él respecto de mí era más o menos del siguiente tipo. Doctor, yo trabajaba en un programa de prevención y demás. Doctor, me decía, pero en tono medio amenazante, amigo, apóyeme, que si usted me apoya, yo siempre lo voy a apoyar. Nadie se va a meter con usted. Era entre amenazante y era una especie, él buscaba una especie de pacto, de apoyo, pero el chico... ¿Y esa joyita tiene arreglo, según usted? En mi opinión, no hay arreglo alguno. Entonces sí podemos concluir, la intuición de la gente entonces es correcta. Hay casos que son irrecuperables. No, pero de eso yo no tengo la menor duda. Es que ahora ha salido Rosa María Palacios, que es promotora de la inmigración venezolana, siempre en las causas justas, ¿no? Generando problemas e injusticia en el Perú. Ex fujimorista Rosa María Palacios, que está tratando de defender a estas criaturas, como ella le son las criaturas, dijo. Yo estaría dispuesto a dialogar con altura y con respeto y presentar posiciones, pero concretamente, a ver, Caracol no se va a regenerar, John Pulpo no se va a regenerar, ¿y qué hacemos Johnson no se va a regenerar. ¿Qué hacemos con esas joyas? Yo lo que creo es que si mientras estén en el penal, digamos, y todavía con contacto y dirigiendo son un peligro en la sociedad. Ahora, yo quiero remitirme para hablar, digamos, con altura, con información y no solo con suposiciones. Si uno revisa las bases del contrato social, y ojo, no voy a citar a Hobbes, ni voy a citar a Burke, ni voy a citar a Carl Schmitt, voy a citar nada menos que a Juan Jacobo Rousseau. Si uno coge el contrato social, el mismo que dice que el hombre nace bueno, lo social lo corrompe, todas estas cosas que además que muchas personas... El noble salvaje. El noble salvaje y todo. Si toma el contrato social y ve el capítulo 5 del libro 2, usted va a leer claramente ahí, de inicio a fin, es sobre la pena de muerte. Lo que plantea Rousseau es que cuando una persona se vuelve un peligro público para la sociedad, debe castigarse, eliminarse y neutralizarse porque actúa más como enemigo que como miembro del contrato. O sea, si queremos un debate alturado y demás, podemos tenerlo a partir de estas variables. Claro. Yo no digo que yo tenga la razón o la verdad en lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy tratando es mostrar una amplitud distinta, porque lo conversábamos previamente. La criminología es una variable muy grande. Sí, bueno. Hay muchas tendencias. Es un universo. Es un universo, como toda área del conocimiento. Pero en América Latina y en el Perú particularmente es preponderante la criminología crítica. Y la criminología crítica es una de las otras versiones criminológicas. ¿Esa predomina también en el sistema legal, en el sistema de derechos? En el sistema legal, sí. Por ejemplo, y hay personas que no les va a gustar lo que voy a decir. Por favor, suéltela con todo. Pero lo digo con respeto. Betel es el canal para soltarlo. Lo que trato de decir es, yo creo que mientras las personas nos comuniquemos con respeto, no tenemos por qué temer pensar justamente en una diversidad académica que es la que debe promoverse. Si uno ve, por ejemplo, la versión que tiene Zaffaroni y al unísono que hay, ni Zaffaroni ha inventado el derecho penal, ni la criminología, ni es la única versión existente.
en la versión de Zaffaroni, y uno lo puede ver en sus libros, en sus entrevistas y demás. Zaffaroni, el argentino. Eugenio Zaffaroni, sí, que fue además defensor de Castillo y que fue Pero ¿no es el mismo Zaffaroni que fue acusado de pedofilia? el mismo Zaffaroni, me parece. Una joyita. Sí, bueno, no conozco ese detalle, pero, okay. pero es, digamos, el único Zaffaroni que... Voy a abstenerme de comentar, pero tengo referencias no muy buenas de Zaffaroni. Sí, yo no lo conozco, pero sí conozco su obra. Y en la versión de él, el rol del Estado o el rol, digamos, del control es controlar el poder punitivo del Estado. En su postura, los actores estatales son como una especie de leviatán y demás que el control social debe controlar, es decir, reducir y minimizar la fortaleza del Estado. Pero si no se le da fortaleza al Estado, si no se le da capacidades a la policía, capacidades de acción, si no se confía, ¿cómo se combate el crimen? Claro, pero ¿quién lo va a combatir? Ahí entramos ahí ya la cabeza me reventó con cosas, estoy viendo ideas que van por todas partes. La primera entonces aquí vendría a ser un comentario personal también. Es que para mí es muy difícil conversar de manera alturada con gente que abiertamente promueve, conscientemente y por intereses externos, sea por ONG, financiamiento, etcétera, que promueven el caos y la destrucción del país. Con esa gente yo no puedo tratar de manera alturada, lamentablemente, pero eso es una opinión personal. Si usted tiene esa capacidad, lo felicito, pero yo no puedo, porque yo a esa gente la veo como traidores a su país. El segundo punto es, por ejemplo, con toda esta violencia, la gran discusión acá en el Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La inmensa mayoría de la gente, esto es empíricamente uno lo puede tratar, la gente sobre todo ahora harta de la violencia, dice, salgámonos de esa porquería de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No tiene que responderme, pero le voy a decir, si es que quiere lo hace, ¿cuál es su opinión sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que acá hay dos cosas que a mí me parecen importantes. Una de las cosas que la transparencia siempre se ha planteado, y además por los organismos internacionales, es que los estados inseren sus cuentas y demás. Yo estoy de acuerdo, pero que también los organismos internacionales y demás inseren de dónde viene el financiamiento, cuánto... Pero sí se sabe, viene de la cooperación española, de la cooperación europea. Eso tiene cuentas específicas. Claro. Y eso daría un poco más de claridad. Y segundo, uno de los impulsos o en la época que se dio tuvieron que ver con el gobierno de Carter. Fue la lógica de impulsar esta forma. Y sin embargo, Estados Unidos no es parte. Yo a veces hablaba... Trinidad y Tobago tampoco es parte. Pero a veces cuando hablaba con algunos colegas, y eso me ha valido a veces críticas de colegas, pero vuelvo a decir, uno por pensar no debe ser juzgado. Totalmente. Me comentaban, pero los países que tienen pena de muerte establecida son países poco civilizados y demás. Habría que detenernos, ¿no? Estados Unidos, Singapur, Corea del Sur, o sea, habría que mirar que alguien pueda decir que este debate no se da en algunos países de Europa Central es otra cosa. Son absurdos. Es otra cosa, Son gigantescos cisnes negros, hablando en términos de Nassim Talib Nicolás, ¿no? Son gigantescos cisnes negros poperianos también. Claro. Imposible que uno se dé cuenta de eso. Ahora, hemos hablado del crimen. ¿Cuáles son los crímenes que mayor impacto tienen en el país? Actualmente, digamos, el homicidio violento, la extorsión, toda vez que lleva muchas veces a atentados, pues, y el core de acción del extorsionador es generarte miedo. Te pone una bomba para que tengas miedo. En primera instancia no quiere matarte y te mata para dejar un mensaje. La muerte se vuelve un vehículo de mensaje. No estoy bromeando, lo que yo te digo es serio. Si no me cumples, Sí, claro, porque solamente así te lo tomas en serio. De hecho, aquí tienes tu libro que se llama Extorsión, ¿no? El negocio del miedo. ¿De qué trata este libro? Sí, el libro trabaja... digamos, a profundidad se aproxima a una modalidad criminal que ha aumentado, un tipo criminal que ha aumentado considerablemente, que es justamente la extorsión. La primera línea del libro dice que la extorsión es la pandemia de la pospandemia. Y esto lo digo por la siguiente razón. Naciones Unidas en el año 2015 emite un informe que se llama Seguridad Ciudadana con Rostro Humano. Dentro de este informe indica que cuando un indicador se mide en función al número de 100.000 habitantes, si alcanza la cantidad de 10 por 100.000 habitantes, estamos frente a una epidemia. 10 por 100.000 habitantes. ¿Ok? Entonces, si el Perú llega a 10 homicidios por 100.000 habitantes, estamos frente a una epidemia. Cuando uno saca la tasa por 100.000 habitantes de extorsión, el Perú está en 65 por 100.000 habitantes en extorsión.
Cuando esa tasa se ajusta para el departamento de Lima, se consigue 78 por 100.000 habitantes. Si la tasa se aplica a La Libertad, es de 241 por 100.000 habitantes. Si con 10 por 100.000 estamos en una epidemia, imagínense, Miclo, si estamos hablando de 241. O sea, César Acuña, ahí en Región La Libertad, o se va todo el rato de viaje o se sienta con los muchachos del delito. No hay otra forma de explicar una explosión del delito. Pero hay una variable que es peor. Estos datos se calculan a partir de las denuncias. Si tenemos en cuenta que no se denuncia, el problema es mucho peor. ¿Y cuál sería tu estimación, Julio? Si te sueltas ¿cuál es tu estimación? ¿Cuánto crees que sería el número real? Mi opinión, y es solo mi opinión, porque mi opinión ahí puede estar absolutamente errada, es que por lo menos es el doble. Por lo menos. En mi opinión, es solo mi opinión. Solo mi opinión. Mi opinión no es sentido. Pero estudios hechos calculan que la cifra negra de denuncias es de 80%. Yo creo que hay una exageración, pero es mi opinión, vuelvo a decir. En todo caso, es un método para pero es una opinión informada, sí, porque son años de experiencia. O sea, no es que cualquier tuitero, estos expertos que hay en Twitter... Pero lo digo con mucho cuidado porque a mí no me gusta esto de pasar ideología por ciencia. No, sí, me parece perfecto. ser cuidadoso con eso. Por eso aclaramos que es una opinión informada. Exacto, es tal cual. Ahora, la extorsión, vemos ahora, han operado bandas internacionales, bandas peruanas, y se, vamos a decir, disputan territorios. Sí, existe eso. Hay regiones, La Libertad diríamos que es el peor caso en el país. Me apena muchísimo porque yo soy trujillano. Claro. Es el peor caso del por país. Mucho, o sea, por mucho. Entonces, uno en Trujillo ya no está seguro en ninguna parte, ¿no? Lo que pasa es que en temas de seguridad, como de violencia y todas estas variables, los seres humanos terminan acostumbrándose. Y eso no está bien, porque se acostumbran a vivir con el miedo. Es la tolerancia, ¿no? Es la tolerancia a la impunidad. Sí, yo quiero comentarle, por ejemplo, yo tuve por estas cosas del trabajo la oportunidad de compartir experiencia en El Salvador, 2002, 2013, no recuerdo bien, pero pasé una temporada allá. Y era terrorífico, por ejemplo, en el barrio de Soyapango, ¿no? Bueno, por las maras, Salvatrucha, la Mara 3, eso es otra cosa. De pronto, los vecinos me comentaban que tocaban la puerta y decían, su hija X ya tiene 14 años, es hora de que comparta pues esta habitación con un hombre, así que el día sábado en la cárcel de tal, Salcatraz se llama una de las cárceles que le dicen así, ¿no? Le dicen que está en Zacatecoluca, o otra cárcel, la vamos a recoger porque va a ir a iniciarse como mujer con el fantasma. Y el papá se enfrentaba como si fuera Rambo en una pelea que no va a ganar. Además, hablamos de zonas deprimidas económicamente, muy pobres. O el papá intenta hacer a la mujer que no tiene recursos o hace lo que la mayoría de ellos hacía. Se emborrachaban hasta morir y tenían que conceder. O sea, el crimen lo controlaba absolutamente todo. Entonces, digamos, este tipo de situaciones y aberrantes y demás explican también por qué medidas como Bukele son tan apoyadas. O sea, pero estamos hablando de palabras mayores. Porque quiero decir, en esa sociedad, esto que para usted, para mí, para que escuchan es inaceptable, había muchos que ya lo toleraban. Lo entendían como normal. Era como normalizar. Como pagar la ley del Cora, le llaman. La ley del Cora porque, para que todos entendamos, el Cora es la moneda de 25 centavos de dólar, o sea, 25 centavitos de dólar. El quarter. El quarter, sí, porque la moneda era, claro, allá le decían el Cora, porque la moneda salvadoreña era el dólar. Entonces, la idea es que por más pobre que seas, al menos tienes 25 centavos de dólar para pagar al día. Entonces, eso era normal. Ese es el problema en ciudades atacadas por la extorsión como Trujillo. Por ejemplo, yo le comento esto de que precisamente en Trujillo se hace esta verbena con el logo de la organización criminal y ya la gente lo entiende como normal. Y eso no está bien, porque eso socava las bases mismas de la democracia. Es el fracaso de un Estado de Derecho. Exactamente. Es el inicio de la anarquía, es la violación completa de este principio weberiano, donde el monopolio y la violencia lo tiene el Estado. Exactamente. Y en esa zona, básicamente, estos sujetos están diciendo, acá este no es territorio del Estado, este es territorio de esta organización. Y usted puede ver en el 4º capítulo del libro, además, cómo, por ejemplo, en ciertas ocasiones, como el cumpleaños, las personas pagan porque la organización criminal le mande saludos. Lo cual habla de cierta... O sea, nadie paga si no tiene algún tipo de legitimidad frente a él. Es decir, aquí han copiado entonces de alguna manera ciertas estrategias, por ejemplo, de los carteles de drogas en Colombia, en México, donde efectivamente parte del dinero que utilizan lo invierten en losas deportivas, en vivienda. En una chocolatada que da regalos a todos los niños. Y si uno se pone a pensar, si yo vivo en una situación de extrema pobreza y viene alguien a ponerme una losa deportiva o una escuela... A ver, es que también es difícil. Hay que pensar en términos humanos. El Grupo Iniciativa Global de Estudios de Crimen Organizado, GTOC, por sus siglas en inglés,
habla de una categoría que no es solo peruana, lo habla para hablar de la camorra napolitana, para hablar de las maras, de México en el periodo de la pandemia y el cártel de Sinaloa. Se empieza a crear una especie de estado de bienestar criminal. Entonces, exactamente. Y eso es una cosa que no es delicada. Ahora, a veces cuando yo escucho una serie de debates que ignoran lo que está pasando, se tira abajo teoría de partido, se tira abajo una serie de cosas que yo creo que ni siquiera son académicamente válidas en este momento en función a cómo la realidad está cambiando. Un Estado, y además, porque es un extremo ya esto del estado de bienestar criminal, lo que sí creo que en diversas zonas del Perú empieza a establecerse una especie de gobernanza criminal. Interesante. Quiero volver a este tema que me ha dejado dando vueltas, lo que me contabas de El Salvador, de esta iniciación, el poder que tenían las maras, ¿no? La Mara Salvatrucha, la Mara 13, que son crimen globalizado también porque operan en Los Ángeles, en California, operan en Centroamérica, entrenan a criminales en Honduras, en Nicaragua, etc. El caso de Bukele ha sido paradigmático en ese sentido. Bukele, pueden criticarlo lo que sea, pero es una especie de símil con Fujimori en la década de los 90. El pueblo estaba desesperado, ¿no? En un estilo jovesiano abiertamente, claro. ¿no? Vivimos en un estado de la violencia, en permanente estado de la naturaleza, queremos un leviatán. Un nuevo leviatán. Un leviatán, y Bukele, el leviatán bukeliano en El Salvador, ha traído paz y seguridad. Eso es inobjetable. En un problema tan fuerte para una sociedad cuyo principal problema es que venga alguien y te resuelve ese problema. Claro. A ver, ¿por qué se explican los porcentajes de popularidad que tiene Bukele? Es precisamente por esto. ¿A qué hago todo este preámbulo? Acá se está hablando, no solamente acá en el Perú, en general en todos los países afectados por violencia. Se habla de acá de la necesidad de replicar el modelo de Bukele, ¿no? La bukelización de la política anticrimen en el Perú. ¿Qué opina de esto? Aquí hay una serie de variables que deben comprenderse de modo adecuado. En principio, Bukele, él mismo, como ser humano, no se hizo de la noche a la mañana. No, claro. Él hace una carrera política. Esto lo digo porque... Que la inicia desde la izquierda. Exactamente. Pues ahora eso iba. Cosa... El padre es inmigrante palestino, claro. El padre es una persona vinculada a círculos de izquierda, el hijo participa en la izquierda. ¿Pero por qué hago esto? Bukele no es un improvisado en la política. No es una persona que de pronto dijo quiero ser político e ingresé. Tiene una carrera política nada menos que en la izquierda. O sea, no es un Julio Guzmán. Sí, exacto. No es alguien que dijo yo puedo ser, quiero ser. No es una Sigrid Bazán. No, es una persona que está vinculada. Pero viene de la izquierda, claro. Y él empieza a aparecer y a cambiar en su concepción. Pero dentro de El Salvador hay que mirar algunas cosas. Antes de Bukele, el presidente Tony Saca decide plantear una política de mano dura. Implementa su política de mano dura. Y luego, años después, menos de un año después, plantea una política que es la super mano dura. Entre otras cosas, se iba a meter se iba a meter un correccional, un preso, a quien tenga un tatuaje por solo pertenecer a la Mara. Eso era lo que se implementaba ya en esa época. Yo sé que se habla de Bukele acá, pero eso ya se había implementado antes. Se suspendió. Luego vino un tercer momento que le llamaron la política de puño de hierro. Pero esto que planteó Tony Saca, que yo asumo, porque habría que estar en la mente de él para saberlo, pero digamos es mi opinión, buscaba los efectos que tiene Bukele, no prosperó. ¿Por qué con Bukele sí? Yo tuve en ese momento entrevistas y me recibía el ministro del Interior salvadoreño, que era un hombre de izquierda, además era el gobierno, le estoy hablando del gobierno de Mauricio Funes. Pero hay gente de izquierda que es completamente razonable, ¿eh? No es que sean de izquierda y ya son es que rescatables. La realidad es la realidad, ¿no? O sea, la realidad está al frente a ti y la realidad... Antes de que continúe, cuando se trata de problemas tan fundamentales, izquierdas y derechas deberían hacer diferencias de lado porque nos afectan a todos. Y deberían todos, yo creo, estar abiertos ni siquiera, por lo menos al diálogo, ¿no? Exactamente. Porque si no hay voluntad de escucharse uno al otro, no hay diálogo. No hay diálogo. Lo que hay son cada uno... Y el poder político tiene una responsabilidad. Pero retome lo que me está Entonces, comentando. ¿qué ocurre? Cuando no conversaba con los funcionarios, ¿por qué no resultó? Encontraban cortapisas en el sistema de justicia internacional, encontraban cortapisas en una serie de garantías que decían, no, pobrecito, estos son ángeles, hay que darle otra oportunidad. Pero vuelvo a decir, ojo, no estoy hablando de un muchachito que robaba celulares. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de una señorita, un caso concreto de Rosa M., que la descuartizaron o sea, no es una cosa menor. Estoy hablando antes del 2010. O sea, el impacto que eso significaba y de hordas, pues, digamos, organizadas de control. Luego viene ante esa situación incómoda,
viene el periodo de la tregua. El homicidio salvadoreño cae porque hay una tregua entre el Estado y las maras. Quien dirige la tregua y quien negocia por el lado del Estado es Raúl Mijango. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en El Salvador y de preguntarle directamente, ¿no? ¿Quién es Raúl Mijango? Raúl Mijango era como un alto comisionado que había nombrado el presidente Mauricio Funes. Un zar anticrimen. Un zar, pero más que luchar contra el crimen, él era como el portavoz que negociaba con las maras. Entiendo. Un negociador, digamos, con el crimen vinculado a estas organizaciones, estas pandillas juveniles, en llamar ellos. En ese diálogo que ellos tienen, las pandillas se comprometían a no matar, a reducir los homicidios. Era la tasa de 19 al día, bajaba a 2 al día, y el gobierno se comprometía a retirar esas medidas de mano dura y cosas parecidas. Yo le pregunté a Raúl Mijango, ¿no? Le pregunté más de una vez, pero ¿y el Estado, digamos, las maras bajan, y el Estado qué les da para que ellas acepten bajar la violencia? Y siempre me dijo, no, el Estado le da comprensión, no le da algo así como lo que decía, pues, de Petro, ¿no? De abrazos y no balazos, ¿no? Ese es Manuel López Obrador. Perdón, López Obrador. Un exitazo su política, duplicó el crimen. Pero bueno, y veamos qué ocurría ahí en este tipo, digamos, de variables cuando retiran esto. Y siempre se decía eso, cuando la tregua se rompía, porque hay momentos que se rompía. Cuando yo estuve en El Salvador, se rompe la tregua, aumentaron los homicidios de un modo desesperante, y otra vez volvían a tener tregua. Entonces, cuando le preguntaba, porque estaba todavía en El Salvador, ¿qué le habían concedido a las pandillas para que bajen su violencia? Y me decían, no, nada, simplemente que se les comprende, no se les juzga. En el Perú existen consejos nacionales de seguridad, existen desde hace más de 22 años estos acuerdos, ¿no? Se siente el fiscal, el juez de la zona, el alcalde, y supuestamente conversan la seguridad, etcétera, etcétera. Yo participé en una zona allá en Liberia, en El Salvador, donde además de los actores estatales se sentaba el barrio 18, se sentaba la Mara Salvatrucha, y hay otras maras allá nacionales, porque estas son internacionales, que era la Máquina, mucho recuerdo. Y ellos se sentaban como parte del Comité de Seguridad a planificar la seguridad del siguiente mes de ese estado, o sea, alterando la dinámica de la gobernanza de la zona. Años después se descubrió que en esa tregua lo que hacía era que el Estado se descubrió con sentencia de por medio, está preso, aquí no es especulación, uno puede revisar el caso. Llegó a tanto que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, fue a El Salvador. Se sentó Raúl Mijango, Funes y demás, se sentó con los mareros y aplaudieron la tregua. Después se descubrió que el Estado le concedía rutas seguras para tráficos de drogas, para extorsión, para crímenes, a cambio de que sea un crimen menos violento. Y un porcentaje de esa ganancia ilícita iba a personajes como Mijango y otros políticos. Increíble. O sea, es decir, el Estado facilitando el trabajo del crimen. Conviviendo con el crimen. Porque reconocía entonces que el crimen tenía una fuerza mayor que el propio Estado. Pero además en ese proceso penal de todos contra todos, algunos actores del crimen comenzaban a decirle a unos a otros, pero nosotros le hicimos la campaña tal, pero nosotros atacamos a tal por pedido de tal. Pero mi punto es, cuando uno escucha el discurso de Bukele, por eso es que escucha frases como, ahora me critican a mí, pero cuando venía la OEA y se sentaba ahí, por eso es que... Entiendo. O sea, lo que trato de decir es, Bukele no se entiende sin la comprensión de todo lo anterior. Entiendo. Quiero volver entonces a esta idea de la bukelización. ¿Se puede tener un Bukele acá en el Perú? El tema es que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, Bukele no es un improvisado que de pronto llegó así. Es una primera lección. Primera lección es que no es que de pronto apareció así. O sea, Carlos Álvarez, por favor, no es tan fácil para alguien así, ¿no? Primero. Segundo, antes que Bukele ya se dio ese intento, pero la lucha intersectorial de la justicia boicoteaba esas cosas. Hay que tener en cuenta que Bukele logra de alguna manera, como quieran calificarlo, por dominio, predominancia, por dictadura, no importa, digamos, y más allá de ese debate, logra tener y homogeneizar el Estado en esa dirección. O sea, lo logra unificar. Exacto. ¿Cómo logra eso? Es decir, interviene la Asamblea, cambia a los jueces. O sea, hay que proceder de una... Cambió totalmente. Pero acá en el Perú, imagínense el Poder Judicial, el Ministerio Público.
Claro, Eso es una cosa, pero... Ahí cambió toda esa estructura y las cambia y las alinea más o menos en esa dirección. Con razón el Rogería le dice que es un dictador porque sacó a todos los parásitos de las ONGs y los organizaciones nacionales. Y ese es otro, ¿no? Él se pelea con organizaciones internacionales, se pelea. Es interesante escuchar, además un buen comunicador y tiene mucha legitimidad. Claro, entonces garantía de que cuando acabe su gobierno las organizaciones de derechos humanos lo van a estar persiguiendo. Hay dos posibilidades, o no quiera terminarlo porque lo van a buscar, o la otra es que sea apoyado por la cercanía que tiene con algunos países, pide un asilo. Exacto. Es lo más probable. Es lo más probable porque digamos que van a pelear sus organizaciones por procesarlo y por mostrarlo como... Claro. Entonces, no sería tan fácil aplicar... No es tan fácil. El solo hecho de tener que intervenir el Poder Judicial... Eso no es tan fácil. Acá en el Perú es una cosa... Pero además con la legitimidad, ¿no? O sea, quien que tenga 7, 10, 15% de aprobación, quien sea el presidente, quien esté en el gobierno, porque este no es un problema de gobierno, es un problema de Estado, ¿quién podría transformar todas esas estructuras? Claro, aclarando, ojo, que la intervención es porque ya está intervenido. Acá en el Perú, el Ministerio Público, por favor, hay ONGs que claramente operan ahí al OIDL, si tienes algo que decir. El Poder Judicial ni hablar, ¿no? El vínculo también perverso que hay entre la mal llamada academia y estos poderes del Estado, por ejemplo la católica, ¿no? Dando cursitos totalmente cegados con género. O sea, hay que denunciar estas cosas públicamente porque la gente tiene que saberlo. No es que uno sea loco y esté en contra de la democracia. Acá ya hay una ocupación de estos poderes del Estado. Ni hablar de los medios de prensa, que son medios de desinformación y adoctrinamiento. Pero, Julio, volviendo entonces al tema. ¿Cómo ves entonces ya, porque no nos queda poquito tiempo, cuál es el futuro? ¿Podemos vivir, el futuro es justicia popular, el futuro es Leviatán, el futuro es guerra de todos contra todos? ¿Cómo ves el futuro en el Perú y en la región en general? Yo lo que creo es que Bukele, y es solo mi opinión, vuelvo a decir, aquí es mi opinión nada más que eso, no estoy basándome en nada científico para decirlo, es que el contrato social se va a rediscutir en un contexto distinto, ¿no? Y probablemente volvamos a estos clásicos. Y lo que creo es que se va a manifestar como una especie de... Y esta pugna, que creo que es la pugna, ¿no? Entre libertad y seguridad. Creo que la gente estaría más dispuesta en esos tiempos a ceder libertad. Sin duda, yo no tengo la menor duda. En nombre de seguridad, y creo que eso es en el fondo. Sí, yo creo que es el fondo del debate. En el final de todo lo que estamos hablando, esa es la gran disyuntiva. Sí, ese es el gran debate. Libertad versus seguridad. Exacto. Tecnologías ahora, ¿no? Convergentes de por medio, claro. Inteligencia artificial, reconocimiento facial. ¿Qué nos espera? ¿Menos libertad? Yo creo que un proceso de una libertad más, más y mejor regulada, porque digamos que aquel que sale a hacer apología del crimen y demás, cuando pone una verbena, cuando pone símbolos de organización criminal, cuando sube videos, o sea, ¿cómo es posible que un actor criminal como el Monstruo tenga una cuenta de TikTok y presente su cuenta de TikTok amenazando a la policía? Sí, eso no cabe. Si alguien hace, en una red social comentarios anti-LGTBI, le cancelan la cuenta. Pero yo pongo un video ofendiendo o retando y entonces nadie me dice nada, eso no está bien. Si usted ve en el capítulo 5 del libro, va a encontrar cómo las organizaciones criminales tienen TikTok, tienen Instagram, tienen sticker, venden merchandising, o sea, lo que trato de decir es, la libertad se ha creado para que el ser humano expanda sus capacidades y se desarrolle, pero no para que el crimen desarrolle esas capacidades y poniendo en riesgo la libertad social. ¿Por qué? Porque dígame a ver si una persona en el Perú es libre de caminar con tranquilidad y con paz. Uno no puede caminar tranquilo. O si una persona que toma el metropolitano o que toma el tren se siente seguro con sus pertenencias o viaja seguro a su casa. O si nosotros, cuando alguno de nuestros familiares llega tarde, es libre de... No, vive presa del miedo. Entonces, es ciertamente regular esto en pos de una seguridad colectiva, porque hay una disyuntiva que no es disyuntiva, sino que es una dicotomía. La seguridad y el desarrollo son dos caras de la misma moneda. Solo donde hay seguridad se puede desplegar el desarrollo. Y no hay desarrollo si no hay condiciones mínimas de seguridad. Si no hay paz. Exactamente. Si no hay seguridad, efectivamente. Bueno, un fenómeno que no solamente es en el Perú, se repite en países antes conocidos como el primer mundo, Reino Unido, Suecia, Estocolmo. Ahora hay zonas donde ni siquiera la policía va. Estamos viendo lo mismo en Francia, en Canadá, en los Estados Unidos, en México. Todos los países de la región de Hispanoamérica tienen un problema muy serio
de crimen. Así que la gran pregunta que les dejo, cerrando ya esta edición, es si ustedes están dispuestos a ceder libertad por más seguridad. Gracias, Julio. Ha sido un placer, un programa tremendamente interesante, muy informativo. Y con ustedes será hasta la próxima en Piensa Más aquí en Betel. Un fuerte abrazo.